Me torcí el esternocleidomastoideo. ¿Qué es un diccionario? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué es un diccionario etimológico? Un diccionario es una obra en donde se consultan palabras o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente. Los diccionarios generales o normativos, como el de la Real Academia de la Lengua o el de María Moliner, son aquellas obras lexicográficas que recopilan todas las palabras de una lengua, dan las definiciones semánticas y sus características, como ejemplos de uso, registros concretos, de zonas geográficas, etc. Existen también diccionarios especializados que sirven para conocer palabras o conceptos de alguna ciencia particular. Una vez que entramos en la parte fundamental del diccionario, aparecen las entradas. Estos hacen referencia a las unidades léxicas buscadas por el usuario. Aparecen al comienzo del artículo o definición. A las entradas también se les conoce como lemas. En la mayoría de diccionarios, a continuación de la entrada o lema, aparece la información etimológica. Esta aparece normalmente entre paréntesis. Aquí se explica el origen de la palabra, es decir, el porqué de su existencia, su forma y su significado. Todas las palabras han evolucionado desde el inicio del lenguaje, y muchas de ellas provienen de idiomas antiguos como el latín o el griego, etc. En algunos diccionarios aparece también entre paréntesis o entre líneas diagonales la fonética de la palabra, es decir, cómo se pronuncia, la forma en la que se habla en el idioma. Las acepciones hacen referencia a los distintos significados o sentidos que puede tener una misma palabra. Las diferentes acepciones aparecen enumeradas y describen lo que la palabra quiere decir. Cuando existe más de una, y en muchos diccionarios aparecen separadas entre ellas por una doble barra vertical. Los distintos significados de un mismo concepto se utilizan según el contexto de su uso. Formas complejas. En ciertos idiomas, una palabra, cuando se une a otra, crea una expresión con significado propio. Este conjunto de palabras son denominadas formas complejas y aparecen siguiendo las acepciones básicas de la palabra, después de una doble barra de tamaño algo mayor. Si existiera más de una forma compleja para un término, estos aparecen al igual que las acepciones, numeradas y separadas entre ellas por una doble barra vertical. La categoría gramatical especifica la forma en la que está clasificada la palabra según sus propiedades y dependiendo de cómo esté considerado según las instituciones de la lengua correspondientes en cada idioma. En español, las categorías gramaticales básicas son los artículos, sustantivos, adjetivos, pronombre, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Un diccionario etimológico es un diccionario en el que se explica la etimología de las palabras incluidas. Los diccionarios etimológicos son el producto de la investigación sobre lingüística histórica. En un gran número de palabras de cualquier idioma, la etimología es incierta, discutible o simplemente desconocida. Este diccionario nos informa de palabras simples y primitivas, derivadas y compuestas, pseudoderivadas y pseudocompuestas.